Mi hija tomó mi cheque del seguro social y se fue a la playa, dejándome sin comida. Regresó bronceada y feliz, pensando que yo estaría suplicando ayuda. Pero cuando abrió el refrigerador para sacar algo de cenar, gritó de horror ante lo que vio dentro. Saludos, queridos oyentes. Antes de comenzar mi historia, una historia de traición y de cómo un día me elegí a mí misma, les pido que apoyen este canal. Por favor, suscríbanse y den like. Esto ayuda a que historias como estas sean escuchadas. Y escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchan. Siempre me reconforta el espíritu ver cuántos somos. Y ahora disfruten la historia. La puerta principal se había cerrado de golpe hacía 3 horas, pero el pesado aroma azucarado del perfume de Quintesa aún flotaba en el pasillo. Ese aroma siempre me había parecido demasiado intrusivo, demasiado estridente para nuestra vieja casa de piedra marrón con techos altos, donde el aire estaba acostumbrado a oler al polvo de los años y a la lavanda seca. Yo estaba de pie en medio de la cocina, mirando la puerta cerrada de la despensa. El silencio de la casa era absoluto, ensordecedor. Antes amaba ese silencio. Significaba paz después de un largo día en la máquina de coser, cuando mis ojos estaban cansados de puntadas diminutas y mi espalda dolía por inclinarme sin fin. Pero hoy el silencio se sentía depredador. Estaba esperando. Mi estómago se retorció en un nudo apretado. Es vergonzoso admitirlo, pero tenía hambre. Hambre humana, común, de la que se vuelve persistente al caer la tarde. Me acerqué al armario. Las bisagras crujieron como si se quejaran de la molestia. Los estantes estaban impecablemente limpios y aterradoramente vacíos. Quintesa había empacado con prisa. Había correteado por el apartamento como un ave tropical brillante atrapada en una jaula, arrojando bikinis, vestidos ligeros y lociones bronceadoras en su maleta. Recordé cómo se detuvo en la puerta, ya con los zapatos puestos, y extendió la mano. Mamá, dame tu tarjeta por si acaso. ¿Y si el cajero automático de allá no funciona o algo así? Pero, Quintesa, intenté objetar, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ese es todo mi cheque del seguro social. ¿De qué se supone que voy a vivir durante 2 semanas? Oh, no empieces. Ella puso los ojos en blanco, arrebatándome la tarjeta de plástico de los dedos. Tienes un frasco lleno de sémola. Hiérvela, añade un poco de mantequilla y queda deliciosa. Te vendrá bien para desintoxicarte. Los médicos recomiendan dieta a todos a tu edad. No inventes problemas donde no los hay. Yo merezco estas vacaciones. Y se fue. Voló a Miami, al sol, a cócteles con sombrillitas, llevándose mi dinero, mi tranquilidad y, como resultó, mi comida con ella. Sémola. Cierto, mencionó la sémola. Alcancé el estante superior donde estaba el viejo frasco de vidrio, etiquetado, sémola, con mi propia letra de hace unos 20 años. El frasco se sentía sospechosamente ligero. Quité la tapa y miré dentro. En el fondo, entre un polvo grisáceo, yacían unos pocos granos solitarios. No había suficiente para alimentar a un gorrión, y mucho menos a una mujer adulta. Había mentido. O quizás simplemente no le importó. Ni siquiera se molestó en comprobar si había comida antes de condenarme a esta dieta de inanición. Solo lanzó palabras para silenciar mi ansiedad y se olvidó de mí en cuanto llamó a su Uber. Mi pecho se enfrió. No era el tipo de frío que viene de una corriente de aire. Era un hielo que empieza a crecer desde dentro cuando te das cuenta de que la persona que llevaste, amamantaste y criaste no es solo egoísta. Es cruel. Cerré el frasco y lo devolví a su lugar. El sonido del vidrio contra la madera resonó como un disparo. Tenía que hacer algo. Quizá algo de cambio suelto. Quintesa solía esparcir monedas, sacudiéndolas de los bolsillos de sus jeans. Me dirigí a su habitación. El caos reinaba allí. Ropa tirada sobre las sillas. Tubos abiertos de lápiz labial en el tocador. Recibos arrugados en el suelo. Empecé a buscar metódicamente en las superficies, debajo de una pila de revistas brillantes. Nada. En el platillo de joyas, vacío. Mi mirada cayó sobre un papel arrugado arrojado descuidadamente junto al cesto de basura, sin atinarle. Me agaché y lo recogí. Era una impresión de la reserva del hotel y el itinerario del vuelo. Alicé la hoja sobre la mesa. Las letras bailaban ante mis ojos, pero vi la cifra total de inmediato. Estaba en negrita, negra e implacable. La cantidad que mi hija había gastado en 2 semanas de descanso en la playa era exactamente igual a 3 meses de mis beneficios. Trace. Me quedé de pie en la penumbra de su habitación, y sentí como si las paredes se cerraran. Durante años había remendado mis medias viejas. Había dado la vuelta a los abrigos para rehacerlos. Abrigos que llevaba usando desde antes del cambio de siglo. Me negué un durazno extra para comprarle los mejores zapatos para la escuela, luego para la universidad, luego simplemente porque sí. Mamá, esto es lo que está de moda ahora. Salí de su habitación,
cerrando la puerta con firmeza detrás de mí, como si me cortara de ese olor a descuido y traición. La sala me recibió con una grandeza silenciosa. Entré. Allí, a la luz de las farolas filtrándose a través de las pesadas cortinas de terciopelo, estaban ellos, mis tesoros, mis carceleros, el aparador antiguo de roble, tallado y pesado como una lápida. Dentro, tras el vidrio, el cristal y la fina porcelana Haviland Limoges brillaban opacamente. Un servicio para 12, del que habíamos comido quizá 2 veces en la vida. Esto es para la boda de Quintesa, solía decirme. La boda nunca ocurrió, pero la vajilla esperaba. Sobre la cómoda estaba un servicio de té de plata que había heredado de mi abuela. Junto a él, un joyero con piezas que nunca usaba porque, ¿a dónde iba a ir una anciana como yo con eso? Déjalo para los nietos. En el armario del pasillo colgaban abrigos de piel con olor a naftalina, que Quintesa llamaba despectivamente recolectores de polvo, pero que valían una fortuna. Miré a mi alrededor en la sala. Esto no era un hogar. Era un museo. El Museo Quintessa Johnson. Y yo no era la dueña de la casa. Era la curadora no remunerada. Una curadora que se arrastra con pantuflas gastadas, limpia el polvo de las exhibiciones y se muere de hambre para que algún día un visitante llegue y se lleve todo sin siquiera decir gracias. Mi estómago volvió a gruñir traicioneramente. Pero ahora había algo más mezclado con el sonido. ¿Ira? No, la ira es caliente. Esto era claridad. Claridad helada, cristalina. Caminé hacia la mesa de centro donde yacía una pila de periódicos viejos. Quintesa siempre me regañaba por no tirarlos. Basura, chatarra, resoplaba. Pero yo sabía que en la sección de clasificados había algo que necesitaba. Había visto el anuncio una semana antes, lo había rodeado con lápiz solo por costumbre, sin admitir jamás el pensamiento de que pudiera necesitarlo. Revisé los periódicos. Allí estaba, el City Chronicle, la página de anuncios privados. El círculo rojo apenas era visible en la luz tenue, pero yo sabía lo que decía. Señora Listister Sterling, compro antigüedades, porcelana, plata, rarezas, tasación honesta, visitas a domicilio. Miré el teléfono. Samola, Dices? Susurré al vacío. Lavand el auricular. El tono era largo y constante. Empecé a marcar, dígito tras dígito. Cada giro del dial requería esfuerzo, como si estuviera forzando una caja fuerte donde mi propia vida había estado encerrada. Empezó a sonar. 1, 2, 3. Hola, respondió una voz masculina, ligeramente ronca pero educada. Escucho. Respiré hondo un aire que olía al polvo de mi museo. Buenas noches. Mi voz sonó inesperadamente firme, incluso para mí misma. ¿Es el señor Sterling? Mi nombre es Ulie. ¿Compra cubiertos de plata Sterling? Sí. Un interés profesional apareció en su voz. ¿De qué periodo estamos hablando? Miré el estuche de terciopelo vacío donde debería haber estado la cuchara, luego dirigí la mirada al aparador. Sí, principios del siglo XX, dije. Quiero venderlos mañana. El señor Sterling resultó ser puntual. Exactamente a las 9 de la mañana, el timbre cortó el silencio de la casa de piedra, haciéndome estremecer. No había dormido en toda la noche, sentada en el sillón frente al aparador como una centinela custodiando tesoros antes de entregarlos al enemigo. Pero el enemigo ya no era la pobreza. El enemigo era mi propia sumisión. Abrí la puerta. En el umbral había un hombre de unos 60 años, con un abrigo gris pulcro y gafas de montura metálica. Parecía intelectual, distinguido, pero sus ojos, agudos y observadores, delataban a un hombre acostumbrado a tasar no solo cosas, sino personas. ¿Señora Ulie?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. Soy Leicester. Hablamos air. Pase. No se quite los zapatos. Me hice a un lado, dejándolo entrar. Caminó hacia la sala, y vi su mirada recorrer las paredes, los muebles pesados, los cuadros. Esperaba ver a otra abuela con baratijas baratas, chucherías plateadas y la esperanza de sacar al menos una moneda. Pero cuando vio el mobiliario, sus cejas se alzaron apenas. Tiene una casa interesante, observó con cautela. Esto no es una casa, respondí secamente. Es un almacén. Fui al aparador y saqué el pesado estuche forrado de terciopelo gastado. El broche hizo clic. Abrí la tapa de golpe. Sobre el forro verde oscuro yacían 12 cucharillas de plata. Eran macizas, con intrincados grabados en los mangos. Los monogramas de mis bisabuelos se entrelazaban con sarmientos de uva. Quintessa los adoraba. A menudo sacaba este juego, acariciaba el metal frío con los dedos y decía, cuando me case, mamá, comeremos pastel con estas en nuestro aniversario. Esta era su dote, una dote que ni siquiera se molestó en llevarse cuando se fue a quemar mi dinero. El señor Sterling se puso guantes blancos de algodón, sacó una lupa del bolsillo y se inclinó sobre la mesa.
El silencio se suspendió en la habitación, roto solo por su respiración y el suave tintinear del metal mientras giraba cuidadosamente una cuchara. Patrón Goram Chantilly, murmuró más para sí mismo que para mí. Producción temprana, el estado es maravilloso. Apenas han sido usadas. Nunca, Karegi. Fueron admiradas. Se enderezó, se quitó las gafas y me miró con nuevo interés. Una pieza rara y cara. Normalmente, en estos casos, ofrecen el precio de chatarra, pero eso sería un sacrilegio. Puedo ofrecerle, nombró una suma. La suma era impresionante. Equivalía a 5 de mis cheques mensuales. Hace un mes, me habría desmayado de felicidad. Habría agarrado ese dinero y lo habría escondido bajo el colchón para un día lluvioso. Pero hoy, algo distinto despertó dentro de mí. Años pasados en mercados de telas, regateando cada centímetro de seda para mis clientes para ahorrarles un centavo, se hicieron presentes de repente. No, dije con firmeza. Alistair Parpadio. Disculpe. Esto es Goram. Periodo temprano, repetí sus palabras, mirándolo directamente a los ojos. Un juego completo en su estuche original, sin un solo rasguño. Usted los venderá a un coleccionista por el triple de lo que me ofreció. No le pido el precio de mercado, señor Sterling. Le pido un precio justo de comerciante. Nombré mi cifra. Era un 40% más alta que su oferta. Él se rió entre dientes, las arrugas se juntaron en las comisuras de sus ojos. Usted, señora Ulie, no es tan simple como parece. La vida enseña, repliqué. Está bien, tenemos un trato. Hizo una pausa un segundo más, sopesando si regatear, pero aparentemente se dio cuenta de que ante él no estaba una anciana desesperada, sino una socia comercial. Trato. 10 minutos después, se fue, llevándose el estuche, y yo me quedé de pie en medio de la habitación, aferrando un grueso fajo de billetes en la mano. Mi corazón latía en algún lugar de mi garganta. No era miedo. Era adrenalina. Energía pura y intoxicante. Acababa de vender la dot de Quintessa. Había vendido un pedazo de la historia familiar, y no sentía ni una gota de culpa. Sentía que el peso que había presionado mis hombros durante años se volvía un poco más ligero. No escondí el dinero. Lo puse en mi bolso, me puse mi mejor abrigo, de cachemira beige, reservado para ocasiones especiales, y salí de la casa. Mis piernas me llevaron solas, pero no al supermercado de descuento habitual con etiquetas amarillas y coles marchitas. Caminaba hacia el centro, al mercado Epicurean. No había estado allí en 15 años. Los precios mordían tan fuerte que daba miedo incluso mirar los escaparates. Pero hoy no planeaba mirar. Las pesadas puertas se abrieron ante mí, y me envolvió el olor a pan recién horneado, café y especias caras. Pasé junto a los estantes como una reina que regresa del exilio. No miré las papas. No busqué descuentos en la pasta. Fui al mostrador de delicatessen. Pésame medio kilo de prosciutto di Parma, por favor, le dije al dependiente. Y un poco de ese jamón de Virginia. Luego vino la sección de quesos. Tomé un trozo de parmesano añejo y un brie suave con trufas. Agarré un frasco de aceitunas rellenas de almendras. Compré una baguette fresca, aún tibia, crujiente, y entonces los vi. Duraznos, enormes, aterciopelados, llenos de sol, reposando en una bandeja tejida. Fuera de temporada, por supuesto. Importados. Costaban lo mismo que un ala de avión. 2, dije, los más hermosos. Y finalmente, la sección de mariscos. Salmón ahumado en frío, en láminas finas, translúcidas a la luz, del color del atardecer. Salí del mercado con 2 bolsas de papel. No eran pesadas, pero contenían más vida que todas mis reservas de sémola de los últimos 10 años. En casa, no comí en la cocina sobre el mantel de hule. Fui a la sala. Saqué del aparador un mantel blanco como la nieve, con encaje hecho a mano. Quintessa me prohibía usarlo. Lo mancharas, mamá. Eso es para invitados. Hoy yo soy la invitada, dije en voz alta al cuarto vacío. Extendí el mantel, saqué el mejor plato de ese mismo servicio. Porcelana fina con borde dorado. Colocan tender de plata. Aún tenía tenedores. Cuchillos y cucharas de postre también abundaban. Solo había vendido las cucharillas. Dispuse mis compras. Enrollé las lonchas de jamón en rosetas, corté el queso en cubos. Aceitunas, salmón, pan caliente que rompí con las manos, desmoronándose directamente sobre el mantel, y el durazno. Le di un mordisco, y el jugo dulce salpicó mis labios. El sabor era increíble. No era solo el sabor de la comida. Era el sabor de la libertad, el sabor del hecho de que existo, de que soy importante, de que mi cuerpo, mi estómago, mis deseos importan. Comí despacio, saboreando cada bocado, acompañándolo con té negro de una taza ceremonial. Miré la pared desnuda donde colgaba el calendario y comprendí que todos esos años había estado guardando cosas para un futuro que quizá nunca llegaría.
Viví esperando que alguien apreciara mi sacrificio. Pero los sacrificios no se aprecian. Se usan. Cuando terminé, solo quedaron migas en el plato. Sentí una plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Una plenitud tranquila y digna. Me levanté y caminé hacia el aparador. El lugar donde había estado el estuche de las cucharas se abría vacío. El polvo allí era un poco más claro, delineando un rectángulo. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el largo recibo del mercado gourmet. Lo alisé con cuidado y lo coloqué justo en el centro de ese rectángulo claro, en lugar de la plata familiar. En el recibo, entre la lista de delicadezas, la palabra total estaba impresa en letras grandes. Sonreí a mi reflejo en el vidrio del aparador. Cena, Susur. Era solo la cena. La semana pasó volando como un largo día soleado. Me despertaba no con un despertador para correr a la tienda barata por descuentos, sino cuando el sol tocaba mi almohada. Desayunaba croissants con mantequilla, no avena aguada. Así, mientras estaba sentada en el sillón con una copa de vino tinto intenso, un Cabernet de 2015, recomendado por el sommelier de la vinoteca, sonó el teléfono. El timbrazo fue áspero, exigente. Supe quién era sin siquiera levantar el auricular. Solo Quintesa sabía llamar como si el teléfono debiera disculparse por no haber sonado antes. Hola. Acerqué el auricular a mi oído, sin soltar la copa. Mamá. La voz de mi hija irrumpió en mi silencio. De fondo, rugía el océano, chillaban las gaviotas y sonaba alguna música rítmica. ¿Cómo estás por ahí? ¿Sigues viva? Había tanta preocupación fingida en su voz, mezclada con una superioridad descarada, que el vino me supo agrio por un momento. Viva, Quintesa, bastante. Estaba pensando, habló en voz alta, gritando sobre el oleaje, que seguramente estás aburrida allí sola y hambrienta. Hierve esa sémola, pero añade más agua. Llena más así. Receta de la abuela, ¿recuerdas? Tomé un sorbo de vino. El sabor. Aterciopelado regresó, lavando la amargura de sus palabras. Me las arreglo, respondí con calma. No te preocupes. Oh, vamos. No pongas cara valiente, se rió. Sé que no tienes nada que comer ahí, pero está bien. Aguanta otra semana. Por cierto, vi un imán para el refrigerador con forma de delfín para ti. Si es que no subes la factura de la luz mientras no estoy, porque te conozco, te olvidarás de apagar la luz del baño y luego tendré que pagarla yo. Me hablaba como a una niña irracional, como a una carga que había que controlar incluso a miles de kilómetros. Antes, habría empezado a dar excusas. Habría dicho, no, cariño. Estoy ahorrando. Ni siquiera enciendo la tele. Pero ahora solo sonreía mi reflejo en la ventana oscura. Estoy encontrando recursos que Quintesa ni siquiera sospechaba que existían, dije, mirando la botella de vino sobre la mesa. Así que no te preocupes por las luces. Recursos. Ella volvió a reír. Y había tanta suficiencia en esa risa. ¿De qué hablas? ¿Encontraste cambio en el sofá o fuiste a casa de la señorita Teodosa por sal? Mira, no me avergüences delante de los vecinos. No vayas pidiendo limosna. Está bien, tengo que irme. Tenemos una fiesta en la piscina. No te aburras ahí con tu papilla. Clic, colgó, segura de su poder completo e indivisible sobre mí. En su imagen del mundo, yo estaba sentada en ese momento en una cocina oscura, atragantándome con papilla simple, contando los días hasta su regreso para poder aceptar agradecida un imán y una nueva ración de reproches. Pensó que me había quebrado, que el entrenamiento del hambre había funcionado. Terminé el vino, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo. Fiesta en la piscina, repetí, dejando la copa vacía sobre la mesa. Bueno, yo también tengo mis propios planes. Tomé el cuaderno que estaba junto al teléfono. En la página abierta ya había una hora escrita. Mañana, 11 en punto. Alistister S. Había planeado vender el armario. Ese enorme ropero de roble en el pasillo que ocupaba la mitad del paso y siempre enganchaba mis mangas con sus esquinas talladas. Era antiguo, caro, pero lo odiaba. Era un punto oscuro que absorbía la luz. Pero después de la conversación con Quintesa, cambié de opinión. El armario era demasiado trabajo. Mudanceros, ruido, polvo. Quería algo elegante, algo que la golpeara tan dolorosamente como sus palabras sobre diluir la sémola con agua. Me levanté y fui a la cómoda del dormitorio. Allí, en el cajón superior, había otro joyero, más pequeño. Lo abrí. Sobre un cojín de terciopelo yacía un broche, una pieza antigua de oro con forma de rama con hojas incrustadas de pequeños diamantes y un gran rubí oscuro en el centro. Ese rubí ardía como una gota de sangre espesa. Quintesa adoraba este broche. Nunca pedía permiso, simplemente lo tomaba cuando iba a una cita o a una fiesta de oficina. Mama, es vintage. Está de moda ahora mismo, decía, prendiendo el broche en la solapa de su blazer. Consideraba esa cosa suya,
igual que el apartamento, igual que a mí. Tomé el broche en mis manos. La piedra estaba fría, pero se calentó rápidamente en mi palma. Recordé cómo una vez Quintessa perdió el cierre y ni siquiera se disculpó. Bueno, arreglalo. Eres costurera, soltó entonces. Y yo lo arreglé. Mañana, el señor Sterling vendría a tasar el armario, pero no se lo llevaría. Por la mañana, el anticuario fue puntual como siempre. Buenos días, señora Ulley. Sonrió, inclinando el sombrero. ¿Lista para separarse del gigante del pasillo? Negué con la cabeza, invitándolo a pasar. Cambié de opinión sobre el armario, Alistair. Por ahora. Demasiado alboroto. Pero tengo otra cosa, algo más personal. Lieutenant Broche. Los ojos del señor Sterling se iluminaron con entusiasmo profesional. Tomó la pieza con cuidado, la sostuvo a contraluz y se puso su inevitable lupa. Oh, exhaló. Trabajo de San Petersburgo de finales del siglo XIX, tal vez. No, probablemente artesanía criolla de Nueva Orleans. El rubí es natural, sin calentar, de color muy profundo, y diamantes de talla antigua. Esta es una pieza con carácter. ¿Cuánto?, pregunté. Nombró un precio. Era el doble de lo de las cucharas. Era dinero con el que se podía vivir cómodamente 6 meses o darse 2 semanas de paraíso. Es tuyo, dije. Sin regatear esta vez. El precio era justo, y mi deseo de deshacerme de esa cosa ardía. Cuando Alistair contó los billetes, miré el broche por última vez. Yacía sobre la mesa, brillando en un rayo de sol. Hermoso, depredador, ajeno. Sabe, dijo Alistair, guardando el broche en una bolsa especial, este objeto seguramente tiene una historia. La tiene. Asentí, tomando el dinero. Pero la historia ha terminado. Ahora es solo piedra y metal. Se fue, y me quedé sola otra vez. Miré el lugar en el joyero donde solía estar el rubí. Vacío. Pero ese vacío no era aterrador. Prometía nuevas posibilidades. Tomé el teléfono y marqué el número de un servicio de entrega de comida de ese mismo restaurante frente al que siempre pasaba bajando la mirada para no ver los precios del menú en la calle. Buenas tardes, dije. Quiero hacer un pedido. Sí, a domicilio. Anote esto. Ensalada de cangrejo y aguacate, medallones de ternera con salsa de champiñones. Y pensé un segundo, recordando las palabras de Quintessa sobre el agua en la sémola, y una botella de champán, la más fría que tengan. Colgué y sentí un resorte tensarse dentro de mí. Quintessa volvería en una semana. Buscaría su broche vintage favorito para presumir su bronceado y sus nuevas joyas ante sus amigas. Kay Basque. Mientras tanto, yo brindaría por su salud y por el hecho de que realmente encontré recursos. No en el sofá, sino en el respeto propio que finalmente había recuperado. El champán chispeaba en la copa, elevando diminutas burbujas desde el fondo, pero el ánimo festivo se evaporó de repente. En cuanto abrí el cajón inferior del escritorio secretario, estaba buscando el certificado de un cuadro, un paisaje con un río de un artista desconocido de finales del siglo XIX que colgaba en la sala. Alistair insinuó que con papeles el precio sería más alto. El cajón estaba atestado de recibos viejos, tarjetas de garantía de electrodomésticos rotos hacía mucho y otra basura de papel que Quintessa había arrojado allí durante años. Empecé a clasificar los papeles con irritación, apartando instrucciones de una plancha y un secador de pelo. Y entonces mis dedos toparon con una carpeta de plástico grueso, empujada profundamente bajo una pila de viejas revistas Essence. La carpeta no era mía. Nunca compré colores tan chillones de rojo brillante. La saca la luz. Dentro había varias hojas grapadas. Encima, un folleto brillante. Papel barato, mala impresión, fotos borrosas de ancianos sonrientes jugando a las damas. Residencia Estatal Restfeld Meadow para veteranos y personas mayores. El nombre me resultó familiar. Había oído hablar de ella en algún lugar. La señorita Teodosa, la vecina, contaba cosas terribles, decía que olía a lejía y col hervida, que el personal era grosero y que los ancianos pasaban días mirando al techo porque a nadie le importaban. Era una institución estatal, la más económica, con mala reputación, un lugar donde te envían a esperar el final, a ser olvidado. Mis manos empezaron a temblar. Dejé el folleto a un lado y tomé el siguiente documento. Era un border, un poder general. En el encabezado, mis datos. En el campo de apoderado, Quintessa Johnson. Y debajo, en letra pequeña, una lista de facultades. Derecho a administrar todos los bienes, vender propiedades, representar intereses en instituciones médicas. En el margen había una fecha escrita a lápiz. El próximo mes, inmediatamente después de su regreso. El mundo se inclinó. Agarré el borde de la mesa para no caerme. El aire en la habitación de repente se volvió espeso y viscoso. Esto no era solo egoísmo. Era un plan frío y calculado.
No solo estaba esperando a que yo muriera para obtener la herencia. Estaba cansada de esperar. Decidió internarme. Internarme en Westfield Meadow como a un objeto viejo al desguace para liberar el apartamento, vender las antigüedades y vivir cómodamente con mi dinero mientras yo me pudría en una sala gubernamental. Sonrió, tomó mi tarjeta, se fue al mar a mi costa, sabiendo que en un mes me echaría de mi propia casa. Las lágrimas no fluyeron. En su lugar, una ola de furia tan grande se elevó dentro de mí que pensé que gritaría, pero me quedé en silencio. La furia se forjó en acción. Si antes vendía cosas solo para comer y mimarme un poco, ahora esto era guerra. Volví a meter la carpeta en el cajón, pero no lo cerré, la dejé allí como recordatorio. Agarré el teléfono. El timbre pareció infinitamente largo. Señor Sterling. Mi voz sonó como una cuerda tensa. ¿ESLA? ¿Se ha ido lejos? Sigo en el barrio, Uli, respondió sorprendido. ¿Pasó algo? ¿Encontró algo más interesante? Encontré un motivo, lo interrumpí. Vuelva y traiga un camión. Vamos a vaciarlo todo. Todo, sonó la incredulidad en su voz. Señora Ulie, ¿está segura? Es una decisión seria. Absolutamente. Estoy vendiendo el cuadro, el reloj, la alfombra y ese servicio del aparador. Todo lo que tenga valor. Venga de inmediato. Las 2 horas siguientes pasaron en una niebla. Alistair llegó con 2 hombres robustos. En silencio y con cuidado sacaron mi vida en piezas. El paisaje con el río fue descolgado de la pared, dejando un rectángulo claro en el papel tapiz. El antiguo reloj de péndulo, cuyo repique había medido el tiempo en este apartamento durante los últimos 50 años, quedó en silencio y fue envuelto en plástico de burbujas. La alfombra persa, gastada pero aún lujosa, fue enrollada en un pesado cilindro. Yo estaba de pie observando cómo la habitación se vaciaba. Con cada objeto que se llevaban, se hacía más fácil respirar, como si no sacaran muebles, sino piedras de mi alma. El apartamento se volvía espacioso, luminoso y mío. Ya no un museo, solo una vivienda. Alistair escribía cheques y contaba efectivo. La suma crecía. Se volvía obscenamente grande para una pensionista. ¿Está segura de que no se arrepentirá?, preguntó en voz baja mientras los mudanceros sacaban la última caja de porcelana. Solo me arrepentiré de una cosa, Alistair, respondí, mirando la pared vacía. De no haberlo hecho antes. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola en el pasillo resonante. En mis manos había una bolsa llena de dinero, una verdadera fortuna. No me demoré. Primero llamé a una empresa de limpieza. Necesito una limpieza profunda. Lavar ventanas, paredes, pisos, todo completamente, para que no quede ni una mota de polvo. Que huela frescura, no avellas. ¿Puede venir un equipo hoy? Pagaré el doble. La operadora al otro lado se atragantó, pero aceptó rápidamente. Luego abrí el sitio web de una boutique gourmet de élite, de esas que entregan comestibles a estrellas y magnates. Deslicé el catálogo sin mirar los precios. Caviar negro, beluga, frascos de 4 onzas, 8 onzas, añadir al carrito, trufas, blancas de temporada, añadir al carrito, foie gras, hígado entero de pato, añadir al carrito, champán vintage, Dom Perignon, frutas exóticas, pitaya, mangostán, papaya, añadir al carrito, quesos, embutidos, chocolate artesanal. Hice clic y clic hasta que el total del pedido superó el costo de mi manutención anual en esa residencia Westfield Meadow. Entrega hoy, le dije al operador, confirmando el pedido lo antes posible. Al anochecer, el apartamento brillaba. Las ventanas estaban cristalinas, dejando entrar el sol poniente, que ahora inundaba la sala vacía de luz dorada. Olía a productos de limpieza caros y a lirios. Pedí un enorme ramo solo por belleza. El mensajero tocó el timbre. No venía solo. Eran 2, luchando por cargar enormes cajas térmicas. Fuimos a la cocina. El refrigerador, un viejo y confiable kelvinator que zumbaba como un tractor, estaba en la esquina. Abrí de golpe la puerta. Dentro estaba vacío y limpio. Solo una bombilla solitaria iluminaba los estantes blancos. Cárguenlo, ordené. Los mensajeros se miraron, pero empezaron a trabajar. Latas azules de caviar se alinearon ordenadamente en el estante superior. Junto a ellas yacían bloques de mantequilla dorada y paquetes de trufas. El estante del medio se llenó de quesos y delicatessen de carne. En el cajón de verduras, en lugar de las habituales zanahorias y remolachas, ahora lucían frutas brillantes y ajenas. Botellas de champán reposaban de lado, ocupando el estante especial. El refrigerador se llenaba. Se volvía pesado, denso, saturado. Los estantes se hundían apenas perceptiblemente bajo el peso del lujo. ¿Algo más?, preguntó el mensajero, secándose el sudor de la frente. Sí, dije. Intente encajar esa caja de chocolates belgas en la puerta.
Cuando terminaron, el refrigerador estaba repleto. No había espacio ni para una caja de fósforos. Esto no era un refrigerador. Era la cueva de Ali Baba, solo que comestible. Pagué, di una generosa propina y cerré la puerta tras ellos. Caminé hacia el refrigerador, tomé la manija y lo abrí. La luz de la bombilla se reflejaba en el papel dorado del champán y en los costados brillantes de los frascos de caviar. El aire frío no olía a sopa ni a medicina, sino a riqueza. Me quedé de pie mirando esa abundancia. Esta era mi respuesta, mi escudo, mi espada. Quintesa quería enviarme al desguace para quedarse con la herencia. Pues la herencia ahora estaba aquí, en este refrigerador, fría y lista para ser consumida, pero no por ella. Cerré la puerta. El clic del pestillo sonó como un veredicto. La espera no fue larga. 2 semanas de silencio terminaron exactamente al mediodía, cuando una llave rascó en la cerradura. Yo estaba sentada en la cocina, de espaldas al pasillo, bebiendo té o café. No, té. Verdadero Darjeeling, ácido y fragante. La taza en mis manos era fina, casi transparente. No me sobresalté. Esperé. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared. El ruido de la calle. El olor a combustible de avión y asfalto caliente irrumpió en el apartamento. Mamá, ya llegué. La voz de Quintessa resonó como una fanfarria de Victoria. Espero que te hayas humillado lo suficiente como para disculparte por tu comportamiento antes de que me fuera. Estoy cansada del viaje y no quiero escuchar tus quejas. El sonido de las ruedas pesadas de la maleta arrastrándose por el parquet siguió. Entró, esperando la habitual penumbra, el olor a medicinas y mi figura encorvada corriendo a recibirla con pantuflas en la mano. Esperaba ver a su víctima, quebrada, hambrienta y culpable. Pero en cambio la recibió un olor, no a humedad, sino a lirios frescos, un enorme ramo de los cuales estaba en un jarrón en el suelo, y el rastro sutil de mi nuevo perfume. Sándalo y jazmín. Quintesa se quedó congelada en el umbral. La oí aspirar el aire, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Qué es ese olor?, preguntó con suspicacia. ¿Derramaste ambientador o algo así? Dio un paso adelante y de repente se detuvo. El sonido de sus tacones era demasiado eco. Espera. Una nota de confusión se deslizó en su voz. ¿Por qué está tan espacioso aquí? Miró alrededor. Su mirada recorrió el suelo donde ya no estaba la pesada alfombra persa que siempre acumulaba polvo. Miró la esquina donde solía estar el reloj de pie del abuelo. Su tic-tac, que la volvía loca en la infancia. Ahora estaba vacío. Solo una pared limpia y clara. Mamá, llamó, más bajo ahora, pero enseguida sacudió la cabeza, ahuyentando la extraña sensación de error. Está bien, luego veremos dónde volviste a meter todo. Tengo un hambre de lobo. Nos dieron basura en el avión. Dejó caer su bolso directamente en el suelo y marchó decidida hacia la cocina. Ni siquiera me giré. Solo di otro sorbo de té y dejé la taza en el platillo. Clink. El sonido fue suave, pero nítido. Quintesa entró en la cocina. Estaba tan bronceada que parecía enrojecida. Su nariz se estaba pelando. Llevaba un vestido de verano brillante con estampado floral que parecía ajeno en esta cocina estricta y limpia. Entonces, ¿qué tenemos?, preguntó de manera agresiva, sin saludar realmente. Apuesto a que no cocinaste nada excepto tu papilla. Podría comerme un sándwich ahora mismo, incluso con mantequilla, si es que la tuya no se puso rancia. Pasó junto a mí como si yo fuera un mueble. Yo me senté erguida, cuadrando los hombros en una nueva bata de seda color esmeralda, pero ella no notó la bata ni mi calma. La guiaban el hambre y la costumbre de mandar. Se acercó al refrigerador, su mano, con el esmalte de uñas saltado, alcanzó la manija. Ya había tomado aire para empezar una diatriba sobre qué mala anfitriona era yo, lo cansada que estaba de cargar con todo y lo vacío que estaba nuestro refrigerador. Ábrelo, dije en voz baja. Quintesa no oyó o no prestó atención. Tiró de la puerta hacia sí con tanta fuerza como si quisiera arrancarla. La puerta se abrió de golpe, la luz se encendió, y Quintesa gritó. No fue un grito de dolor. Fue un alarido de puro terror animal y desconcierto. Retrocedió como si hubiera visto la cabeza de Medusa, la gorgona, dentro. Ante ella, apretado de abajo arriba, yacía su herencia. A la altura de los ojos se alzaban pilas ordenadas de latas azules, caviar negro, beluga, el más caro, el más raro. Había muchas. Docenas de frascos brillando bajo la luz eléctrica. Más abajo, en el estante donde solía pudrirse la col, yacían botellas empañadas de Dom Perignon, las etiquetas con años de añada mirándola con reproche silencioso. Ruedas de queso azul envueltas en papel craft. Trufas que parecían piedras preciosas en frascos de vidrio especiales. Lados rosados brillantes de pitahaya. Mangos amarillos. Mangostanes púrpura. Un motín de colores que esta cocina nunca había visto. En la puerta, en lugar de ketchup y mayonesa,
se apiñaban cajas de chocolates belgas y frascos de foie gras. El refrigerador estaba a punto de reventar. Gemía de abundancia. Era unfastened durante la peste. Pero la peste era la pobreza que yo había desterrado. Quintesa se quedó con las manos presionadas contra la boca. Sus ojos estaban muy abiertos, el soc salpicándolos. Movía la mirada del caviar al champán, del champán a las trufas. Su cerebro se negaba a procesar la información. Una pobre pensionista que se suponía que estaba hirviendo sémola en agua no podía tener el refrigerador de un jeque árabe. ¿Qué? Logró decir. Su voz se quebró en un chillido. ¿Qué es esto? Extendió una mano temblorosa y tocó un frasco frío de caviar como si comprobara si era real. El frasco era real. Helado, pesado. Quintesa se volvió hacia mí. Su rostro palideció. El bronceado empezó a parecer una mancha sucia. Mamá, ¿de dónde? Giré lentamente la cabeza y la miré. No había miedo en mis ojos. No había amor, solo calma. Tenía hambre, Quintesa, dije simplemente. Y tú te llevaste mi tarjeta. Tuve que improvisar. Quintesa arrancó un frasco de caviar del estante, aferrándolo como si fuera una granada. El metal tintineó contra sus anillos. ¿Qué significa esto? Chilló, apuntándome con el frasco. ¿De dónde sacaste el dinero para esto? Esto es una fortuna. ¿Raw-based? ¿Pediste un préstamo? ¿Te das cuenta de cuántos intereses te cobrarán? No esperó respuesta. Se movía nerviosa por la cocina. Sus ojos dartaban febrilmente. De repente se congeló y su mirada se disparó hacia el pasillo, hacia la sala. Finalmente empezó a comprender lo que había pasado por alto en los primeros minutos, el vacío. Tiró el frasco sobre la mesa. Rodó con estrépito, casi tirando mi taza, y salió corriendo hacia la habitación. Oí sus pisadas, luego el sonido de cajones abriéndose, luego su grito lleno de pánico. ¿Dónde está el joyero, mamá? Volvió corriendo, sosteniendo el estuche vacío de terciopelo de las cucharas. Estaba abierto como la boca de una bestia muerta. Las cucharas, la plata. Jadeaba. El broche de rubí, el reloj. Mamá, ¿dónde está el reloj? Miraba alrededor, viendo ahora cada cosa faltante. Manchas claras en el papel tapiz donde colgaban los cuadros. La esquina vacía sin el reloj. El parquet desnudo sin la alfombra. Nos han robado, exhaló, y su rostro se torció de horror. Dios mío, mientras yo no estaba, dejaste entrar a alguien. Olvidaste cerrar la puerta. Dios, qué pesadilla. Tenemos que llamar a la policía de inmediato. Agarró su teléfono. Sus dedos temblaban tratando de desbloquear la pantalla. No policía, Quintesa, dije. Mi voz sonó tranquila. Pero en esa histeria, fue como una ducha helada. Dejé la taza en el platillo. Clink. Un sonido corto y agudo que puso punto final a su pánico. ¿Qué quieres decir con que no? Me miró como si estuviera loca. ¿No entiendes? Se llevaron todo. Todo lo valioso. Vale millones. Nadie robó nada. La miré directamente a los ojos. Mi mirada era pesada, serena. Yo lo vendí. El teléfono se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un golpe seco. ¿Lo vendiste?, repitió en un susurro. La palabra le resultaba desconocida. Ajena. ¿A quién? ¿Por qué? Ya te lo dije. Tenía hambre. Me levanté y caminé hacia la mesa donde yacía el frasco de caviar. Lo tomé, sintiendo el agradable frío. Te llevaste mi cheque, Quintesa, me dejaste un frasco vacío de sémola, y una persona necesita comer, así que decidí. Hice una pausa, disfrutando el momento. Decidí desayunar tu broche, ya sabes, sobre una tostada con mantequilla. Bajó de maravilla. Y ayer me bebí el reloj del abuelo. La caoba tiene un regusto excelente, resulta, especialmente con Chateau Margaux. Empezó a caerle la ficha. Vi los engranajes en su cabeza girar, conectando los hechos. Las paredes vacías, el refrigerador lleno, mi calma. Su rostro comenzó a cambiar. El horror dio paso a la ira y luego a la comprensión de una pérdida monstruosa. Miró el frasco en mi mano no como comida. Lo miró como oro líquido, como su apartamento, su coche, su vida cómoda, que yo acababa de convertir en un aperitivo. Tú, siseó, avanzando hacia mí. Te comiste mi herencia. Te comiste las antigüedades. ¿Estás loca? Ese era mi dinero, mío. Yo lo ahorré. Lo ahorraste, me reí. Ni siquiera le quitaste el polvo, Quintesa. Solo esperabas a que yo desocupara el lugar. Estás loca, gritó. Senil, vieja. ¿Cómo pudiste? Es una reliquia familiar. Es memoria. Memoria, la interrumpí. ¿Memoria de qué? ¿De cómo vivíamos en la pobreza sentados sobre cofres de oro? No, hija. Solo eran cosas, y cumplieron su propósito final. Alimentaron a la dueña. Quintesa S. lanzó al refrigerator. Estaba temblando. Al menos salvaré algo, gritó, agarrando todo lo que pudo de los estantes.
Esto se puede devolver, revender. No dejaré que devore esto. Agarró 2 frascos de caviar y una botella de champán, apretándolos contra su pecho como niños rescatados. Devuélvelo, ladró, al ver que yo no me movía. Es mío. Lo llevaré de vuelta a la tienda. ¿Tienes el recibo? La miré, a esta mujer adulta comportándose como una niña codiciosa, a su rostro bronceado distorsionado por la avaricia. Y no quedó nada en mi salvo asco. Me acerqué directamente a ella. Ella retrocedió, presionando la espalda contra la puerta abierta del refrigerador. Déjalo, dije. No, chilló. Es dinero. Es mi dinero. Entonces golpeé la mesa con la palma. Pam. El sonido fue seco, imperativo. La taza saltó en el platillo. Déjalo. Mi voz se volvió firme, autoritaria. Nunca le había hablado en ese tono, ni siquiera cuando era pequeña. Esa es mi cena, y tú no tienes dinero. Recuerda, te lo gastaste todo en la playa. Quintesa se quedó inmóvil. Nunca me había visto así. Estaba acostumbrada a mamá ratón, mamá sombra, y ahora ante ella estaba la dueña. Intentó objetar, pero el agarre de sus dedos se aflojó. No tienes dinero, Quintesa, repetí, articulando cada palabra. Viniste a un apartamento vacío, a una madre que no tiene cheque. ¿Querías que me muriera de hambre? Pues ahora pasaremos hambre juntas. Solo que yo comeré caviar y tú mirarás, porque esta es mi comida comprada con mi dinero. Lentamente, con una expresión de sufrimiento profundo en el rostro, dejó los frascos sobre la mesa. El champán tintineó vidrio contra vidrio. Te arrepentirás de esto, susurró, y lágrimas de ira brillaron en sus ojos. Te arrepentirás. Claramente no estás bien. Una persona normal no haría esto. Se irguió y una nueva y aterradora determinación apareció en su rostro. Voy a llamar a un médico ahora mismo. Eres peligrosa para ti y para los demás. Estás vendiendo propiedades en un ataque de locura. Necesitas tratamiento y la transacción será declarada inválida. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina, recogiendo su teléfono del suelo sobre la marcha. Hola, 911. Necesito una ambulancia. Ayuda psiquiátrica. Urgent. Mi madre está teniendo un episodio psicótico agudo. Me quedé de pie escuchando cómo llamaba a la brigada. No había miedo. Tomé el frasco de caviar que ella acababa de sostener y lo abrí con calma. El clic de la tapa sonó como una pistola de salida antes de la carrera final. Pruébalo, dije en voz baja, recogiendo granos negros con una cuchara. Intenta probarlo. El timbre sonó 20 minutos después. Quintesa iba y venía por el pasillo como un animal herido, agarrando el teléfono, corriendo a la ventana. Finalmente exhaló y corrió a abrir. Pasen rápido. Está en la cocina. Está completamente fuera de sí. Pero en el umbral no había camilleros con batas blancas. Allí estaba la señorita Teodosa, nuestra vecina de arriba, con su invariable bata floral, y detrás de ella se alzaba Alistair Sterling. Había venido a recoger la última caja de libros que habíamos acordado esa mañana. Quintessa. La señorita Teodosa parpadeó sorprendida, mirando a la hija desaliñada. ¿A qué vienen tantos gritos? Pensé que había un incendio. Y este caballero también llamó. Señorita Teodosa, usted es testigo. Quintesa agarró a la vecina del brazo y la arrastró al apartamento. Mamá perdió la cabeza. Vendió todo. Todo. Muebles, plata, cuadros. Compró comida con ese dinero y está sentada ahí comiendo. Es psicosis senil. Leí sobre eso. No sabe lo que hace. Necesito confirmación para anular los contratos. Usted vio que siempre fue rara. Quintesa arrastró a la vecina a la cocina donde yo estaba sentada a la mesa, untando mantequilla en una tostada crujiente. Yo estaba tranquila. Llevaba la misma elegante bata esmeralda, el cabello bien arreglado y un maquillaje ligero en el rostro, que no me había puesto en 10 años. La señorita Teodosa se quedó congelada en la puerta. Esperaba ver a una anciana loca en harapos despilfarrando dinero, pero vio a una mujer que se veía mejor que en los últimos 20 años. Uli, preguntó la vecina con cautela. ¿Quintesa dice que estás enferma? Estoy sana, Teodosa. Le sonreí y le hice un gesto para que entrara. ¿Quiere té? Earl Grey y un sándwich con caviar. Caviar de verdad. Los ojos de Teodosa se abrieron al ver la mesa. Con caviar, repitió débilmente. No entiende, gritó Quintesa, golpeando el suelo con el pie. ¿No lo ve? Despilfarró una fortuna en delicadezas. Esto es una clara señal de demencia, pérdida de control financiero. En ese momento, el señor Sterling entró en la cocina. Carraspeó con delicadeza. Disculpen, señoras. La puerta estaba abierta. Quintesa se lanzó sobre él como un halcón. ¿Y usted? Es un estafador. Se aprovechó del estado indefenso de una anciana. Lo demandaré. Devolverá todas las cosas. Mi madre es incompetent. El señor Sterling ni se inmutó.
Colocó tranquilamente su maletín en una silla, sacó sus gafas y se las puso. Incompetente, repitió suavemente. Permettez-moi dissentir. Llevo 40 años en el negocio de las antigüedades. He visto muchos vendedores y puedo asegurarle que su madre es una de las negociadoras más astutas y duras que he conocido. Sacó una carpeta de documentos de su maletín. Aquí están los contratos de compraventa de cada objeto firmados personalmente por la señora Uli. Y observe, adjunto a cada contrato hay un certificado de un notario que acredita que la vendedora está en pleno uso de sus facultades mentales. Lo organizamos específicamente para casos como estos. Wintesa arrebató los papeles, sus ojos recorriendo las líneas, los sellos, las firmas, los timbres notariales. Todo estaba limpio, legalmente impecable. Pero ella jadeó. Pero se está comiendo el dinero. Eso no es normal. ¿Y qué es normal, Quintesa? Intervino de repente la señorita Teodosa. Ya estaba sentada a la mesa y dando un mordisco con apetito a un sándwich de $50. Uli ahorró para ti toda su vida. Usó el mismo abrigo durante 10 años. ¿Y tú alguna vez le compraste una barra de chocolate? Y ahora vendió sus propias cosas para comer como un ser humano y de repente está loca. No entiendes, Quintesa estaba al borde de la histeria. Su plan se estaba derrumbando. Sus argumentos se desmoronaban en polvo. Esa era mi herencia. No tenía derecho. Si lo tenía, intervino el señor Sterling, recuperando la carpeta de sus manos. Es su propiedad y dispuso de ella como le pareció conveniente. El silencio se apoderó de la cocina. Quintesa estaba de pie en medio de la habitación, roja, sudorosa, humillada. Todos la miraban, yo con calma helada, Alistair con indiferencia profesional, Teodosa masticando un sándwich con juicio. Quintesa comprendió que había perdido la batalla por el diagnóstico. Llamar a médicos era inútil. A la policía, aún más. Bien, Cecil, entornando los ojos. Bien, ganaste esta ronda. Mamá se comió todo. Bien por ti. Pero todavía tenemos que vivir. Y cuando se te acaben tus delicadezas, ¿quién te dará un vaso de agua? Yo. No cuentes con ello. No te perdonaré esto. Vivo aquí y convertiré tu vida en un infierno. Te arrepentirás de no haber muerto de hambre. Se dio la vuelta para irse, para dar un portazo. Creía que aún le quedaba un último as bajo la manga. Su presencia, su juventud, su capacidad de intimidarme en mi propia casa. Alto, dije. No alcé la voz, pero había algo en ella que la hizo detenerse. Abrí lentamente el cajón de la mesa, el mismo donde había trasladado los papeles de su habitación. ¿Estás tan preocupada por mi futuro, Quintesa? ¿Por quién me dará un vaso de agua? ¿Por dónde viviré cuando sea realmente vieja? Saca el folio rojo. Residencia estatal Restfelmedo y el borrador del poder. Quintesa palideció tan bruscamente que fue como si toda la sangre se le hubiera drenado. Reconoció esos papeles. ¿De dónde?, susurró. Estaba buscando cambio, dije, poniéndome de pie. ¿Recuerdas? Me dijiste que buscara monedas sueltas. Encontré esto. Tiré el folleto sobre la mesa. Se deslizó sobre la superficie lisa y se detuvo justo frente a ella. Ancianos sonrientes la miraban desde el papel brillante barato. ¿Planeabas internarme allí en un mes?, dije. No era una pregunta. Era una constatación. ¿Querías vender la casa, quedarte con el dinero y enviarme a morir en una sala estatal con olor a lejía? La señorita Teodosa jadeó, cubriéndose la boca con la mano. El señor Sterling frunció el ceño, mirando a Quintesa con abierto disgusto. Mamá, no es lo que piensas, empezó a balbucear Quintesa, retrocediendo hacia la puerta. Es solo por si acaso. Es un buen sanatorio. Cállate, la interrumpí. Sé qué tipo de lugar es ese, y sé que es un poder. Me acerqué directamente a ella. Estabas tan preocupada por la vivienda para ancianos. Tomé el folleto y lo puse en su mano flácida. Tómalo. Guárdalo para ti. Te será útil cuando envejezcas. ¿Qué?, parpadeó sin comprender. Porque ya no vivirás aquí, dije en voz baja y firme. Fuera. No puedes echarme, chilló, recuperando la voz. Estoy empadronada aquí. Este es mi hogar. Este es mi apartamento, dije. Y cambié las cerraduras esta mañana. Tus llaves ya no funcionan. ¿Y tus cosas? Asentí hacia la maleta que aún estaba en el pasillo. Tus cosas ya están empacadas. Ni siquiera desempacaste. Llamaré a la policía. Damon Dare. Demanda, me encogí de hombros. Pero mientras el tribunal lo resuelve, no tienes dónde vivir. Y si intentas tirar la puerta abajo, el señor Sterling es testigo de que me amenazaste con violencia física, y Teodosa también. Miré a la vecina. Ella asintió con decisión, dejando a un lado el sándwich sin terminar. Lo confirmaré, Ulie, y le diré al policía de la ronda que quería meterte en el asilo de pobres. Quintesa nos miró a los tres, el muro unido contra el que se había estrellado su avaricia.
Comprendió que ese era el final. Agarró su maleta. «Malditos sean todos», gritó, rompiendo en un chillido. «Atragántense con su caviar. Ojalá muera sola». Salió volando del apartamento. La puerta se cerró de golpe. El silencio cayó. El señor Sterling carraspeó con delicadeza. «Probablemente debería irme, señora Uli. Recogeré los libros mañana si me lo permite. Hoy parece que necesita descansar». «Gracias, Alcester», asentí. «Venga mañana». Cuando se fue, y la señorita Teodosa, aún jadeando y lamentándose, se fue a su casa terminando el sándwich por el camino, me quedé sola. Fui a la puerta y cerré el cerrojo. Clic, clic. Apoyé la frente contra el metal frío de la puerta. Mi corazón latía de forma constante. Mis manos no temblaban. Volví a la cocina, tomé el frasco de caviar que Quintesa había intentado salvar. Estaba tibio por sus manos. Lo devolví al refrigerador, al estante junto al champán. «Frío sabe mejor», dije en voz alta. Por delante estaba la noche y toda una vida, mi vida. Pasaron 2 semanas, y el aire del apartamento cambió. Dejó de estar viciado, impregnado de miedo y del polvo del pasado. Ahora corría una corriente ligera, fresca, con olor a otoño y a cambio. Salí al balcón empujando la puerta con la cadera. En mis manos llevaba una bandeja con una taza humeante de café y un sándwich en una baguette crujiente con una gruesa capa de queso crema y láminas de pescado rojo. Sobre mis hombros reposaba un nuevo chal de lana. Color terracota suave, cálido como un abrazo que había echado tanto de menos. Lo compré con el dinero de la venta de un viejo abrigo de piel, el mismo de cordero persa que había guardado durante 20 años y que resultó estar comido por las polillas. Qué irónico pensar que las polillas se comieron mi abrigo, y yo comía papilla vacía para guardar el abrigo para las polillas. El círculo se cerró, y yo lo rompí. Me senté en la silla de mimbre. Quintesa se había ido. Desapareció de mi vida como una pesadilla, dejando solo silencio. Después de esa escena, intentó llamar, amenazó, lloró, golpeó la puerta, pero yo le dije a través de la puerta cerrada una sola frase. «Una llamada más, Quintesa, y vendo el apartamento. Me mudaré a un pequeño estudio junto al mar y me beberé el dinero o lo donaré a un refugio de gatos. Decide tú». La amenaza funcionó. El apartamento era el último bastión, la última esperanza de una herencia, y temía perder eso también. Se quedó callada, se disolvió en la gran ciudad, alquilando una habitación en algún lugar y esperando aprender a vivir con su propio dinero. Miré la habitación a través del vidrio del balcón. Estaba casi vacía. Sin armarios voluminosos, sin rincones oscuros, solo espacio luminoso y las pocas cosas que realmente me gustaban. Mi lámpara de pie favorita, un sillón cómodo, libros. Ya no era la curadora del museo. Era la residente, la dueña. Tomé un folito brillante de la mesa. Mountain Spring Spa Resort. Fotos de picos nevados, aguas termales y personas felices envueltas en batas blancas. Un mes. Podía permitirme un mes entero allí. El dinero de la venta de las cucharillas de plata y de esa horrible alfombra que odiaba me quemaba el bolsillo, exigiendo convertirse en recuerdos, no en cosas, en vida. Llevé el sándwich a la boca. El pan fresco crujió. El sabor salado del pescado se mezcló con la dulzura de la mantequilla. Cerré los ojos y empecé a masticar. El sabor era familiar. Extraño, pero sabía exactamente qué sabor era. Era el sabor de esos pendientes de diamantes que mi marido me regaló por mi 30º cumpleaños. Eran pesados, me tiraban de los lóbulos, y solo los usaba en fiestas, con miedo de perderlos. Odiaba su frialdad, su peso. Ahora me los estaba comiendo y estaban deliciosos. Tomé un sorbo de café. Era amargo y caliente, como las lágrimas que no derramé cuando encontré los documentos del asilo. Sonreí ampliamente, sinceramente, volviendo el rostro hacia el sol de otoño. Este era el sabor de la libertad. El sabor de saber que no le debo nada a nadie. El sabor de que mi vida me pertenece hasta el último aliento. Hasta el último centavo, hasta la última miga. Di otro mordisco. Y ese mordisco fue el más delicioso de mi vida. Esa es la historia, queridos oyentes. Una historia sobre cómo un día la copa de la paciencia se desborda y una persona toma una decisión. Una decisión a su favor. ¿Qué opinan? ¿Hizo bien Uli? Al fin y al cabo, esencialmente privó a su hija de una herencia. En nuestra sociedad se acepta que los padres deben dar todo a sus hijos hasta la última camisa. Pero, ¿dónde está la línea en la que el sacrificio se convierte en fomentar el parasitismo? Quintesa no solo vivía de su madre. Planeaba traicionarla de la manera más cruel. ¿Merecía una lección así? ¿O fue Uli demasiado cruel al echar a su propia hija a la calle? Me interesa mucho su opinión. ¿Convertimos a menudo nuestras propias vidas en un museo para alguien más? ¿Postergamos la alegría para después,
para un día lluvioso que quizá nunca llegue, o para un futuro brillante para hijos que no lo aprecian? Escriban en los comentarios si han tenido situaciones similares. ¿Podrían actuar con tanta decisión como nuestra heroína? Si les gustó esta historia, si tocó las cuerdas de su alma, por favor den like al video. Es muy importante para nosotros. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias. Tenemos muchas más historias preparadas sobre personas fuertes con destinos difíciles. Y, por supuesto, compartan este video con amigos. Quizá alguien ahora mismo realmente necesite escuchar exactamente estas palabras. No le deben nada a nadie excepto a ustedes mismos. ¿Les gustó la historia y desde qué ciudad nos escuchan? Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansia sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.